Este es el último momento de Arsenio Campos, un rostro familiar para millones de familias mexicanas. Un hombre que encarnó padres amorosos, abuelos sabios y vecinos entrañables en las telenovelas más vistas del país. Pero su partida no fue transmitida en horario estelar, ni tuvo titulares ruidosos. Fue silenciosa y fue inquietante. El 1 de abril de 2025, la noticia de su muerte apareció brevemente en algunas columnas digitales. Fallece Arsenio Campos en su domicilio de Saltillo, decía la nota, sin causa confirmada, sin declaraciones de familiares, sin homenaje oficial, solo un adiós breve, como si el mundo ya hubiera olvidado su existencia. Pero, ¿cómo es que un actor con más de 3 décadas en la televisión mexicana, con decenas de participaciones en La Rosa de Guadalupe, Soy tu dueña, Mujer, Casos de la vida real, pudo irse sin que nadie lo notara? Antes de partir, Arsenio dejó una estela de silencio y muchas preguntas. ¿Vivía solo? ¿Estaba enfermo? ¿Fue un retiro voluntario o un abandono silencioso por parte de una industria que solo valora rostros jóvenes? En este video, reconstruiremos los últimos días de este actor que, sin buscar protagonismo, conquistó corazones y luego desapareció en las sombras. Revelaremos los detalles nunca contados, los testimonios olvidados y las heridas invisibles de una figura que, aunque no era estrella, fue alma, porque a veces las historias más dolorosas no están en el guión, sino en la vida real. Saltillo, Coahuila, una ciudad que, aunque no es epicentro de la farándula mexicana, se convirtió en el último escenario de la vida de un actor que lo dio todo por la televisión nacional. Allí, entre calles tranquilas y muros silenciosos, vivía Arsenio Campos, no en mansiones como las de las celebridades del espectáculo, sino en una casa modesta, alejada del bullicio, como si se hubiera resignado a la invisibilidad. Durante décadas, Arsenio fue parte del paisaje emocional de los hogares mexicanos. Era ese rostro que, aunque no protagonizaba las historias, siempre estaba presente. El médico que ofrecía consuelo, el abuelo que protegía a sus nietos, el sacerdote que aconsejaba a los jóvenes descarriados. Si encendías el televisor en la tarde, era casi seguro que lo verías, pero cuando la cámara se apagaba, su vida quedaba fuera de foco. Nacido en la primera mitad del siglo XX, Arsenio comenzó su carrera en el teatro regional, donde su voz grave y su porte paternal le ganaron respeto inmediato. Llegó a la televisión en los años 80 y poco a poco se convirtió en uno de esos actores secundarios que todo productor quería tener. No necesitaba gritar para ser escuchado, ni exagerar para emocionar. Su arte residía en la sencillez y la humanidad. En telenovelas como Soy tu dueña, La Rosa de Guadalupe o Mujer, Casos de la vida real, siempre ofrecía interpretaciones sobrias, cargadas de verdad. Nunca fue portada de revistas, ni objeto de escándalos. No tenía cuentas oficiales en redes sociales, ni buscaba la atención de los paparazzi. Arsenio era de otra época, de esa generación que creía que la fama era un resultado, no un objetivo, y tal vez por eso su final pasó desapercibido. La noticia de su muerte fue publicada como una nota breve, sin foto, sin datos del funeral, sin testimonios de compañeros de profesión. No hubo despedidas en televisión, ni homenajes, ni repeticiones especiales de sus capítulos más memorables. Solo un párrafo frío, entre muchas otras noticias. Pero lo más desconcertante no fue el silencio mediático, sino la ausencia de respuestas. ¿Por qué murió? ¿Estaba enfermo? ¿Vivía solo? ¿Tenía familia? ¿Alguien estuvo con él en sus últimos momentos? No hubo parte médico, ni declaraciones de allegados. Las autoridades locales solo confirmaron que falleció en su domicilio, nada más. Este vacío, esta falta de contexto, encendió la especulación entre quienes lo recordaban. Algunos colegas mencionaron que llevaba años retirado, que no respondía a llamadas y que había caído en una especie de aislamiento voluntario. Otros hablaron de problemas económicos, de enfermedades que nunca fueron tratadas públicamente, o incluso de un posible deterioro emocional tras el olvido de los medios. Sea cual sea la verdad, una cosa está clara: la industria del entretenimiento, esa que durante años se benefició de su trabajo y talento, guardó silencio. No lo lloró, no lo recordó, y eso duele más que la muerte misma.
Hoy, en este canal, nos negamos a olvidar. Queremos recuperar su historia, su voz, su legado, y también indagar en las sombras de su partida, en esa nube de misterio que se cierne sobre su último momento. La historia de Arsenio Campos no se construyó de un día para otro. No fue una estrella fugaz que apareció y desapareció en una década. Fue un artesano de la interpretación, uno de esos actores que no necesitan grandes discursos para conmover, ni escenas escandalosas para ser recordados. Su ascenso fue silencioso, constante y profundamente humano. En los años 70 y 80, mientras México vivía profundas transformaciones políticas y culturales, Arsenio recorría teatros locales con pequeñas compañías independientes. Su físico sereno, su voz pausada y su mirada melancólica le abrían puertas en obras dramáticas, a menudo interpretando personajes moralmente complejos, jueces, padres religiosos, en campesinos con secretos oscuros. Ya desde entonces, no era un actor común. Había algo en su forma de habitar los silencios que inquietaba al espectador. Fue en la transición de los años 80 a los 90 que su rostro comenzó a aparecer con regularidad en la televisión nacional. Aunque nunca protagonizó una novela, era imposible no reconocerlo. En Mujer, casos de la vida real, por ejemplo, su figura se convirtió en una constante, a veces víctima, otras veces villano, pero siempre memorable. Más adelante, su participación en La Rosa de Guadalupe lo consagró como un símbolo de la televisión mexicana popular. Allí interpretó padres dolidos, abuelos solitarios, hombres arrepentidos, curas sabios, y aunque sus personajes eran breves, dejaban una marca. En los foros, técnicos y actores lo describían como puntual, respetuoso, generoso con sus compañeros de escena. No tenía delirios de grandeza ni actitudes de divo. Siempre tomaba café solo en silencio, revisando su libreto con una concentración que rayaba en la obsesión. Pero con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. A mediados de la década de 2010, los productores dejaron de llamarlo con la misma frecuencia. Nuevos formatos, nuevas caras, nuevas modas. La televisión comenzó a transformarse. De las telenovelas tradicionales se pasó a los dramas más dinámicos, y con ello, muchos actores veteranos fueron dejados de lado. Al principio, Arsenio aceptó con humildad. Así es la vida del actor, dijo una vez en una entrevista poco difundida. Pero esa calma se convirtió en distancia. Comenzó a rechazar invitaciones a eventos, a dejar de responder a colegas, a no aparecer más en castings ni grabaciones. En 2018, apareció por última vez en un episodio especial de La Rosa de Guadalupe, donde interpretó a un hombre ciego que había perdido a su familia. Fue una actuación sobrecogedora. Irónicamente, el guión hablaba de un hombre que vivía solo y cuya única compañía era una radio vieja. Al final del capítulo, el personaje moría en paz, en su sillón favorito. Hoy, ese capítulo parece una profecía perturbadora. Después de eso, nadie volvió a verlo en televisión. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que se había retirado a Saltillo por motivos personales. Otros afirmaban que sufría una enfermedad degenerativa. Incluso hubo quienes hablaron de un conflicto interno con Televisa, tras años de contrato sin reconocimiento. Pero lo cierto es que Arsenio desapareció, no literalmente, pero sí de la vida pública. No concedía entrevistas, no tenía redes sociales, no acudía a premiaciones. Era como si la industria lo hubiera borrado y él no opusiera resistencia. En 2023, una actriz con la que compartió escenas en múltiples episodios de Mujer, casos de la vida real, comentó en un podcast: hace años que no sé nada de Arsenio. Intenté contactarlo, pero su número ya no existía. Pregunté en la ANDA, pero nadie sabía decirme dónde estaba. Esa frase, lanzada casi al pasar, pasó desapercibida entonces. Hoy, cobra un significado desgarrador. Y así llegamos al clímax trágico de esta historia: su muerte. Una muerte que no fue violenta ni pública, pero sí profundamente solitaria. No hubo cámaras, no hubo declaraciones, solo un parte médico escueto y una noticia efímera en un medio digital. Fallece Arsenio Campos en su domicilio en Saltillo. Nada más. Un actor que llenó de emociones millones de hogares, partió en el anonimato, sin flores, sin aplausos, sin despedidas,
Pero quizá lo más inquietante no fue su ausencia final, sino el hecho de que, durante años, ya se había estado despidiendo sin que nadie lo notara. Cuando la noticia del fallecimiento de Arsenio Campos apareció en un pequeño recuadro de un medio digital de Saltillo, pocos se detuvieron a leerla. No hubo titulares en la prensa nacional, ni homenajes en televisión, pero detrás de ese silencio se escondía una verdad aún más perturbadora. Arsenio no solo había muerto en soledad, llevaba años desapareciendo lentamente, y nadie había hecho nada por detenerlo. Durante la investigación para este video, intentamos contactar a antiguos colegas, productores, miembros de foros de televisión y periodistas especializados en telenovelas. La constante fue el vacío. Hace mucho que no sé nada de él. Creo que se retiró a provincia. Era muy reservado, no hablaba de su vida. Las respuestas pintaban el retrato de un hombre que, aún en vida, ya había dejado de existir para muchos. Uno de los pocos testimonios reveladores provino de un técnico de iluminación de Televisa, quien prefirió mantenerse en el anonimato. Arsenio era de los actores más respetuosos que conocí, pero un día dejó de venir. Nadie preguntó por él, nadie lo extrañó. En esta industria, cuando ya no estás en pantalla, simplemente dejas de existir. ¿Qué llevó a Arsenio a alejarse tanto? Algunos apuntan a la tristeza silenciosa que suele afectar a los actores de reparto, aquellos que dan tanto y reciben tan poco. Su vida nunca fue escandalosa, pero tampoco celebrada. No ganó premios importantes, no tuvo grandes portadas, ni seguidores que corearan su nombre. Fue parte esencial del engranaje, pero nunca el centro del escenario. Según fuentes cercanas a la Asociación Nacional de Actores, ANDA, Arsenio había solicitado en 2020 una pensión mínima por retiro. Su documentación mostraba más de 200 participaciones en capítulos de televisión. Pero esa hoja también revelaba algo más triste. Desde 2018, no había registrado ningún nuevo proyecto, ni asistencia a eventos gremiales, tampoco familiares registrados. Todo apuntaba a una vida completamente desvinculada. Saltillo, donde residía sus últimos años, tampoco ofrecía muchas pistas. Algunos vecinos decían haberlo visto en la tienda de la esquina, siempre solo, siempre en silencio. Una vecina, que pidió no ser grabada, relató: siempre vestía con sobriedad, saludaba con una leve sonrisa, pero nunca lo vi conversar con nadie. A veces parecía que estaba esperando a alguien que nunca llegaba. Y es que esa era la sensación predominante, una espera eterna, como si Arsenio aún creyera que el teléfono sonaría con una nueva propuesta de trabajo, como si esperara un reconocimiento tardío, como si no pudiera aceptar que el mundo que tanto amó ya lo había dejado atrás. Uno de los capítulos más duros en su historia ocurrió, paradójicamente, después de su muerte. Cuando algunos medios comenzaron a buscar fotos recientes del actor para ilustrar la noticia, no encontraron ninguna, ni redes sociales, ni eventos públicos, ni entrevistas, solo capturas antiguas, desactualizadas. Era como si en sus últimos años, Arsenio hubiera optado por borrarse del mapa. Y entonces vino la pregunta que ningún medio se atrevió a formular: ¿murió por causas naturales o por abandono emocional? No podemos afirmar nada sin pruebas, pero sí podemos leer entre líneas: un hombre mayor, sin red de apoyo visible, sin trabajo estable, sin familia cercana, y que vivía solo en una ciudad lejana al centro artístico. ¿Cómo podría no sentirse olvidado? La televisión mexicana, que tantas veces explotó el drama en pantalla, no supo o no quiso ver el drama real que ocurría tras bastidores. Una de las escenas más simbólicas en su carrera fue en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, donde interpretaba a un anciano al que su familia había olvidado. En el episodio, el personaje escribía cartas que nunca enviaba, soñando con una visita que no ocurriría. Al final, moría con una sonrisa melancólica, escuchando una vieja canción. ¿Fue esa escena una mera ficción o una confesión disfrazada? No lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que la vida real fue aún más cruel, porque mientras los televidentes lloraban con sus personajes, pocos se detuvieron a preguntarse por el hombre detrás del papel. El hombre real, Arsenio Campos. En el último momento, no buscamos escandalizar ni simplemente revivir tragedias. Nuestra misión es iluminar las esquinas oscuras de la historia,
aquellas donde la fama no alcanza, donde el olvido duele más que cualquier enfermedad. Y el caso de Arsenio Campos es, tristemente, un reflejo crudo de una verdad incómoda. El sistema del entretenimiento no siempre sabe cuidar a sus pilares silenciosos. Arsenio no fue una estrella fugaz, fue un trabajador incansable del arte, uno de esos actores que daban profundidad a una escena con una sola mirada, que elevaban el nivel de un capítulo sin necesidad de protagonismo. Su arte residía en el detalle, en la humanidad con la que dotaba a sus personajes. Y sin embargo, cuando ya no era rentable, fue gradualmente empujado al margen. Nuestra opinión es clara: la industria falló con él. Fallaron los productores que dejaron de llamarlo sin ofrecer explicaciones. Fallaron los medios que solo lo mencionaron al morir. Fallaron sus colegas que quizás, por ritmo de vida o descuido, no volvieron a buscarlo. Y fallamos también como público, por no preguntar nunca más allá de la pantalla. Pero más allá del juicio, lo que Arsenio nos deja es una lección dolorosa y necesaria. El talento no siempre garantiza compañía, ni la trayectoria garantiza gratitud. A veces, los más nobles se marchan en silencio, y solo cuando ya no están, nos damos cuenta del vacío que dejaron. Este canal quiere rendirle homenaje, no solo con este video, sino con el recuerdo colectivo. Que su nombre vuelva a sonar, que se compartan sus escenas, que alguien diga en voz alta: yo lo vi, yo lo admiraba, yo lo recuerdo. Y también queremos abrir el espacio a la reflexión. ¿Conoces a alguien que también fue olvidado? ¿Crees que la industria debería crear redes reales de apoyo para sus actores veteranos? ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad ante quienes nos dieron tanto sin pedir nada? Déjanos tu opinión, pero sobre todo, haz memoria. Porque si bien Arsenio Campos ya no está entre nosotros, su legado no debería apagarse junto a él. Aún hay tiempo para honrarlo. Aún hay tiempo para escuchar lo que su silencio nos gritaba. Hay vidas que parecen estar escritas en los márgenes. No porque sean menos importantes, sino porque nadie se atrevió a leerlas con atención. La historia de Arsenio Campos es una de ellas. Mientras otros actores buscaban fama, él simplemente actuaba. Mientras otros coleccionaban premios, él acumulaba escenas cargadas de verdad. Y mientras el mundo seguía girando, él fue quedándose atrás, hasta convertirse en una sombra borrosa en los recuerdos de la televisión mexicana. Pero hoy, su nombre vuelve a sonar, tal vez no con el estruendo de los reflectores, pero sí con el eco suave de la memoria, esa que no olvida a quienes nos emocionaron sin pedir protagonismo, esa que entiende que los verdaderos artistas no siempre tienen estatuillas, pero sí huellas profundas en el alma de quienes los vieron actuar. Imagina por un momento esa última escena: Arsenio, solo en su hogar de Saltillo, rodeado de recuerdos, quizás revisando un viejo libreto, o mirando al vacío, esperando una llamada que no llegó. No hubo cámaras, no hubo aplausos, pero en ese silencio absoluto, él seguía siendo actor, seguía interpretando el papel más duro de su vida, el del olvido. Y sin embargo, como toda gran interpretación, su legado no termina cuando cae el telón. Hoy, gracias a ti que estás viendo este video, su historia vuelve a tener voz. Gracias a ti, su último momento no será solo una nota breve en un periódico local, sino un capítulo compartido, recordado y sentido, porque hay historias que nunca se contaron, pero ahora las conoces. Y tal vez, la próxima vez que veas una vieja telenovela en la televisión y aparezca ese rostro sereno, esa mirada sabia, esa voz que habla con el corazón, recordarás que detrás de ese personaje hubo un hombre llamado Arsenio Campos, un actor sin escándalos, sin lujos, sin despedida, pero con un alma inmensa, que ahora vive en nuestra memoria.